Muy buenos días, somos el equipo 4 del grupo 004 y vamos a hablar un poco sobre las competencias de la comunicación. Simplemente pues para recordar que a fin de cuentas la competencia comunicativa al fin y al cabo se trata de lo que viene a ser la capacidad de una persona para poder desenvolverse de una manera, puede decirse, eficaz y adecuada en una determinada comunidad. Es decir, en un grupo de personas con la que puedas compartir ya sea el habla, el idioma o pues simplemente un grupo de personas con las que tú convivas. A mí me parece que es una destreza bastante importante en realidad y pues sobre todo que hay que saber cómo desarrollarla. En lo personal, aunque sí he trabajado con ese tipo de cosas, la verdad sí se siente que es algo que se puede llegar a mejorar un poco más. En lo personal, he tenido algunas experiencias en distintos ámbitos sobre esto, de lo cual un ejemplo pues podría ser en lo académico a la hora de dar alguna clase o dar alguna presentación en equipo o explicar alguna cosa. Hablando en el ámbito social, al estar ya sea con amigos, dar a entender ideas o simplemente explicar alguna cosa. En la familia, cuando puedes hablar con ellos y expresar alguna cosa que quieras dar a entender. Y de igual manera en lo profesional, si por ejemplo se te cruza algún cliente, tienes que saber cómo comunicarte de manera correcta para poder tener una buena comunicación entre ambos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo pienso que la competencia comunicativa es un punto importante. Muchos de nosotros tenemos bien desarrollada la competencia comunicativa. Se pudo haber mejorado en cuanto a las exposiciones, ya que en las exposiciones, en el ámbito académico, debemos hablar con una claridad y una serenidad para que el público pueda entender el tema al 100%. Un ejemplo también podría ser en la vida cotidiana, resolver una discusión, ya que para resolver una discusión debemos expresarnos correctamente y cuando una persona se expresa correctamente lo hace con serenidad. También nos puede ayudar en la vida cotidiana. Un ejemplo sería el resolver una discusión, ya que cuando una persona se expresa correctamente lo hace con serenidad sin recurrir a la agresión. Yo tuve unas problemáticas en cuanto a este tema. La problemática que yo tuve fue en el ámbito académico. Cuando yo empecé a dar mis exposiciones se me dificultaba hablar en público, entonces le di la importancia que se le debe de dar a la competencia comunicativa. Así es como mejoré yo mi habla. Una problemática que yo tuve cuando empecé fue en el ámbito académico, que yo no podía expresarme de manera correcta, ya que no contaba con la facilidad de hablar en público. Me di la tarea de mejorar el ámbito de la competencia comunicativa y así pude mejorar el explayo que tengo hacia los públicos. En el contexto social, siento que la competencia comunicativa puede ayudarte a resolver polémicas que tengas con otra persona y poder expresarte bien. En el contexto profesional, sirve para mejorar el habla con el proveedor en caso de estar a cargo de una empresa. O como le dijo mi compañero, para mejorar un habla con los clientes y tener una mejor comunicación. Siento que la competencia comunicativa sirve demasiado en el contexto familiar, ya que así se pueden resolver los problemas mediante el habla. Por ejemplo, expresar lo que siente cada uno de los afectados y así poder resolver el problema. ¿Y tú qué opinas, compañero Miguel? Sí, buenos días. Considero que deberíamos de desarrollar más la comunicación en el ámbito académico, ya que es donde nosotros como estudiantes lo usamos más y sirve más para desenvolverse y prepararte para la vida. Siento que he desarrollado un poco más el habla a comparación del pasado. Siento que debo de mejorar algunas cosas, como hablar de manera más fluida y sin trabas. También poder usar más expresiones al hablar y usar un lenguaje más formal. Una experiencia que me pasó durante las exposiciones es que al principio se me complicaba porque no estaba acostumbrado a hablar frente de muchas personas, pero que después de realizarlas muchas veces fui aprendiendo más sobre ellas y mejorando la forma de hablar. En el ámbito social y familiar es importante desarrollarla, ya que es la forma en que nos comunicamos con las demás personas y podemos convivir y expresar las cosas que hacemos o sentimos. Siento que también he mejorado bastante en esas áreas y que puedo mejorar como hablar más fluido y poder expresar más palabras. En el ámbito profesional es muy importante la comunicación, ya que ayuda a desarrollar proyectos y poder mantenerlos. Y si no existiera la comunicación, el proyecto sería prácticamente imposible de llevarse a cabo. En esta área no he desarrollado muy bien aún y en el futuro posiblemente termine desarrollándola con base a la experiencia que vaya tomando. ¿Usted qué opina, Mauricio? Buenas tardes. Yo pienso que las competencias comunicativas son muy importantes hoy en día, ya que son indispensables en la vida de las personas, las cuales tienen los contextos académico, social, familiar y profesional. El contexto académico
Yo creo que es comportarte de la mejor manera en una comunidad donde te desenvuelves al hablar y estudias de demás personas, ya sea en una presentación o simplemente en una plática cualquiera. El contexto social es tener la habilidad de comunicar de la mejor manera para que las personas te entiendan y comprendan. En el contexto familiar pienso que es muy importante, ya que si no le prestas atención se podría ver afectada a la familia, y una manera de reforzar las competencias comunicativas es el potencial que tiene una persona de lograr una buena comunicación al momento de darle una presentación a sus superiores, jefes, etc. Y bueno, también creo que es importante desarrollar las competencias comunicativas. En lo personal, creo que yo no las tengo completamente desarrolladas, pero intento hacerlo lo más rápido y eficientemente posible para tenerlas de la mejor manera. Pienso que una área de oportunidad en mi caso sería practicar más para así poder desenvolverme de la mejor manera ante las personas, y unas maneras de practicar, pues pienso, no sé, como dice en el contexto familiar, hacer presentaciones hacia mis papás, hermanos, abuelos, etcétera, y así poder mejorarlas. Y bueno, yo en lo personal he tenido experiencias un tanto negativas, ya que cuando estaba en la preparatoria nos pedían hacer muchas presentaciones en clase y exponerlas ante los compañeros del grupo. Y cuando me tocaba participar me ponía un poco nervioso, por lo cual mis palabras no se entendían de la mejor manera, mis gestos tampoco no eran los adecuados, mis movimientos con las manos eran muy extraños, no sé, o así. Esto hacía que mi presentación o mi clase no se diese de una buena manera, y yo considero que necesito mejorar y pues practicar mucho mi competencia comunicativa. En mi opinión, es necesario desarrollar estas habilidades de las competencias comunicativas, y más en estos días que tenemos, porque no hay ningún campo laboral o académico en las que no se utilicen. Yo las he estado desarrollando desde mis primeros días de estudio, ya que varias de las actividades que realicé involucraban estar al frente de una audiencia y hablar para presentar diferentes cosas. Claro, no eran temas tan serios debido a que no era requerido, pero aún así me tocaba dirigir a una audiencia. Incluso yo, con mi experiencia, siento que aún tengo que mejorar, por ejemplo, en las expresiones faciales que hago. Siento que son muy útiles en los 4 campos que se han venido resaltando a lo largo de este podcast. Para empezar, en lo académico, directamente son útiles en las presentaciones que damos tanto a nuestros compañeros de estudio o a nuestros docentes que nos van a calificar. Muy bien dijo Martin Luther King Jr., cuando le hablas a un hombre en un idioma que él entienda, esa idea irá a su mente, pero cuando le hablas en su idioma, esa idea irá a su corazón. De manera similar ocurre en el ámbito profesional. No hay prácticamente ningún producto que se venda sin publicidad. En la publicidad se tiene que dar a conocer ese producto de manera clara, precisa y concreta, lo que sea que se esté anunciando, ya que tratas de convencer a un cliente de que compre tu producto o servicio. Por ejemplo, en el ámbito familiar no es necesario ser tan formal como lo es en el ámbito profesional, ya que son personas que están en tu círculo personal con las cuales inspiras confianza. De manera similar a la profesional y a lo familiar está el ámbito social. Por ejemplo, en caso de alguna emergencia, es probable que te toque dirigir a un grupo de personas para resolver el conflicto. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestra discusión sobre las competencias comunicativas. Espero que les haya parecido un tema interesante y que hayan aprendido más sobre este muy interesante tema. Hasta la próxima.